Bien, como les decía, vamos a empezar con otro test gráfico famoso y que después, al igual que Bacover, nos va a servir muchísimo para otros test gráficos, como por ejemplo el HTP. Este es el famoso test del árbol. Resulta que Karen Bacover, con su test de la figura humana, de la persona, hablaron en ese entonces de la ascenso-percepción ligada a la proyección, cómo la ascenso-percepción estaba ligada a la percepción, estaba ligada a la proyección. Y resulta que, claro, cuando lanza su famoso test de Bacover, todos se maravillan y todos los psicólogos empiezan a tomar Bacover. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, que iban al psicólogo, pasaban por el famoso test de Bacover. Tanto, chicos, que se volvió bastante común el hecho que vas a ir al psicólogo, te va a hacer dibujar una persona. Y algunos más avispados decían, no te olvides, te estás dibujando a ti mismo, y ponte detalles, no te pongas detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Entre paréntesis, quiero decirles de que de igual forma, toda elección, incluso para dibujar un rulo, para dibujar una raya, no es al azar. Esto de que el inconsciente está siempre despierto, no es el diablo el que nunca duerme, es el inconsciente el que nunca duerme. Por lo tanto, ustedes como psicólogos verán y comprobarán de que cualquier conducta, cualquier decisión, cualquier comportamiento asumido va a tener como consecuencia, obviamente, una interpretación nuestra. Por lo tanto, no se libran, hay siempre interpretaciones y siempre vamos a tener interpretaciones. ¿Por qué una persona dibuja como dibuja? Chicos, siempre la persona va a plasmar en su dibujo, por más de que se la dirija, siempre va a plasmar su característica. O sea, en su mano está el inconsciente, también. Volvamos al test del árbol. Todo el mundo que iba al psicólogo pasaba por Bacover. Y como les decía, algunos más avispados decían, mira, fíjate, te va a hacer dibujar una persona y la persona eres tú. Pues resulta, chicos, que, miren qué interesante, viene un señor, Koch, que es muy creativo. Ustedes recuerdan en el Bachelor, en la versión tanto del Vice como del Whisk, hay cubos, el test de cubos. Pues ustedes saben que el Bachelor es un conglomerado de técnicas que estaban en boga en ese momento y por lo tanto Bachelor fue el que reunió las técnicas e hizo
test, un magnífico test, uno de los mejores test psicométricos que se conocen, porque además es proyectivo, que es el test de Bechler, y conocido en sus distintas versiones, como BICE, el test de adultos, VISC, el test de niños, WIPSI, el test de más niños, ¿no? Y incluso hay el Bechler de tipo especial para personas con determinado tipo de discapacidad. Esta misma persona, este mismo investigador alemán, Koch, de los cubos, pues se interesó muchísimo en el trabajo de Markover y pues nos dio una excelente alternativa. Y esta excelente alternativa es el Baum Test, test del árbol. Test del árbol que en un principio, chicos, vino a reemplazar el famoso y el diseminado Markover. ¿Por qué? Markover era demasiado conocido. Por lo tanto, Koch interpreta, fíjense qué interesante, que el árbol puede reemplazar lo que nosotros conocemos como esquema corporal. Por ejemplo, fíjense, la copa puede ser la cabeza, perfectamente. El tronco, pues todo el tronco nuestro. La parte de contacto del suelo, los pies. Las ramas y las hojas. Las ramas, los brazos. Las hojas, las manos. Y si ustedes se fijan, tenemos 1.800.000.000.000 de veces que se repiten distintos árboles. Bueno, no se repiten, sino que son distintos árboles. Nadie puede, chicos, dibujar dos árboles iguales. Nadie. Imposible. Porque ahí está la subjetividad. Ahí está la proyección. Algunos harán árboles chatitos, tronco chiquito, copa grande, otros al revés. Algunos harán ramas, otros no. Otros harán hojitas, otros harán... Bueno, vean ustedes la infinidad de opciones que da el dibujar un árbol. Y entonces, pues resulta de que este Koch, muy inteligente y muy investigador, por cierto, van a ver, lo van a comprobar por el libro que él nos ofrece, pues resulta de que empieza con esta alternativa, otorgando a los psicólogos esta alternativa, que después nosotros, las generaciones ya más modernas, vamos a utilizar este test en múltiples pruebas nuevas, como hace un ratito les decía, el HTP.
que ya vamos a conocer. Pues resulta entonces de que ahora nos vamos a meter en la aventura de conocer el famoso árbol de Koch. Vamos a ver qué es lo que les he puesto, pero ahora explicadito de otra forma. Esto era lo que yo les decía, ¿no? Acá yo me permito decir que el test del árbol nos permite disfrazar el test de Macover y de una forma genial, chicos. O sea, de alguna u otra forma, yo les diría de que ustedes tomen Macover, especialmente en niños y en púberes o adolescentes que estén dudando de su identificación sexual. Porque no se olviden de que Macover nos permite dos elecciones que dan el sesgo de identificación sexual. Voy a hablar un poquito de esto de Macover. El sesgo está dado por dibujo una persona y ahí está la elección, la primera elección en tanto identificación sexual. Por eso decimos persona, no decimos un hombre o una mujer, sino una persona genérico, donde la persona puede elegir, nuestro testado puede elegir o hacer un hombre o hacer una mujer. Y ese es nuestro primer indicador, nuestro primer indicio para la interpretación en tanto la identificación sexual de nuestro paciente. El segundo indicador es cuando nosotros ponemos a nuestro testado las dos hojas, los dos dibujos, después de haber terminado el segundo dibujo, dibujo a otra persona del sexo opuesto, termina de dibujar la persona del sexo opuesto y nosotros colocamos al frente sus dos dibujos y le pedimos de que elija a uno de ellos. Ya sea para aplicarle el cuestionario o ya sea para aplicarle simple y llanamente lo que nosotros llamamos la historia, que entre paréntesis siempre afirmo de que la segunda alternativa, es decir, cuenta una historia en no menos de 10 líneas, la historia que tú quieras, con pasado, presente y futuro, o sea, o la historia que tú quieras, ponle un nombre, una edad, y con quién vive esta persona y cuenta lo que quieras de ella. La historia, invéntate la historia que tú quieras. Esta segunda elección ya nos permite a nosotros como psicólogos una segunda alternativa para ver su identificación sexual, la identificación sexual de nuestro testado. Pues yo les diré de que en la gran riqueza de el Macover es precisamente esa, este sesgo que yo les decía, este sesgo que nos permite ver la identificación sexual del individuo. Por lo tanto, repito, tomen en niños. Macover es muy bueno para niños hasta 6, 7 años, 8. Y tomen a púberes y adolescentes que tengan alguna duda o que se dude de su identidad sexual, su identificación sexual. Les va a ayudar muchísimo y no deja de ser sorprendente.
Paréntesis, ejemplo. Viene una persona para hacer simplemente un test vocacional. Cuando vienen al consultorio chicos para hacer un test vocacional, digo, qué bonito, qué facilito. Porque eso, o sea, no vienen con que se están matando, no vienen con las depresiones terribles, no vienen viendo, qué sé yo, corderitos saltando en el techo. No. Es uno de los trabajos más simples, más sencillos y más bonitos, lo de esto de orientación vocacional, y que no deja de hacer emerger una pregunta, ¿no? ¿Por qué esta persona no está tan seguro de su vocación? Y bueno, muchos dirán, es que hay tantas alternativas, sí, hay tantas alternativas, pero la segunda pregunta sería, ¿no tendrá un problema de identidad? Y muchas veces la respuesta es sí y otras veces es no. Pero es muy buena la pregunta porque a veces los jóvenes saben lo que quieren desde muy jóvenes y a veces no. Y nosotros como psicólogos tenemos que preguntarnos por qué. Bien, volvamos a nuestro gran test, que es el test del árbol. Y bueno, hablo de este sesgo que tiene Macover, chicos, para decirles que a todo el universo que puede venir a nuestro consultorio, fuera de niños y fuera de adolescentes y púberes en conflicto de identidad sexual, tomen el test del árbol. Van a tener muchas más alternativas de interpretación, como lo van a comprobar cuando ustedes estén trabajando este test el fin de semana. El único sesgo que no tiene el test del árbol, tan marcado como el Macover, es esto de la identificación sexual. En el test del árbol tenemos una pregunta que espero que ustedes la hayan hecho ayer. O sea, si este árbol fuera una persona, fuera hombre o mujer, bueno, ahí tenemos en esta pregunta algo de la identificación sexual, pero no es tan agudo, la pregunta no es tan, o sea, no entra a profundidades, como por ejemplo, el procedimiento que tenemos en el Macover para ver esto de la identidad, de la identificación sexual. En el test del árbol solo tenemos una aproximación. Y les diría que es una de las únicas características que hacen la diferencia entre Macover y el árbol. ¿Hay duda sobre la identificación sexual? ¿Hay dudas sobre la identidad sexual? Tomen Macover. No hay dudas sobre la identificación sexual, tomen árbol. Y ya van a ver por qué. Pero acá yo quería de que ustedes estén conscientes de el valor que tiene este test. Realmente nos permite disfrazar el Macover. Menos en esto de la identificación sexual, en la profundidad de la identificación sexual.
¿Qué nos permite el Macover? Es un test estructural, quiere decir que nos permite llegar a una estructura de personalidad, a una estructura, y no solamente características. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de el Bartek, habíamos insistido en numerosas ocasiones que el Bartek no era estructural, que era caracterológico. ¿Qué quiere decir? Que daba cuenta de características de personalidad, pero no daba cuenta de la estructura. Cuando ustedes tienen que hacer un diagnóstico, chicos, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico buscando, para mí, y siempre lo van a escuchar, proyectivas 1, proyectivas 2, chicos, diagnóstico, todo diagnóstico es una investigación. Nos metemos en la vida ajena tratando de investigar todos sus componentes, manifiestos y no manifiestos, esenciales y no esenciales, característicos y estructurales. Y esa es nuestra investigación. Y cuando nosotros llegamos a una investigación, chicos, llegamos a un diagnóstico, tenemos que llegar a lo que llamamos una estructura. Estructura quiere decir la base, el fundamento de la personalidad de nuestro testado. Y llegamos a un funcionamiento. Y por último, los rasgos. Por lo tanto, un buen diagnóstico, recuerden ustedes, ya lo dije, se compone de la indagación de la estructura, funcionamiento y rasgos. Para llegar a esto, tenemos que saber mucha psicopatología, pero también para llegar a esto tenemos que saber mucho sobre los procesos de estructuración y cuáles son características y cuáles son estructuras. De todos modos, es una prueba, este test del árbol, es una prueba que nos va a permitir llegar tanto a determinar la estructura, por lo tanto, funcionamiento y rasgos, como también determinar las características de personalidad. Y entonces es un test que nos permite sumergirnos en el universo interno de nuestros testados. Y es un test que les va a dar muchísima información en todo sentido. Entonces quedamos en que es estructural y es además caracterológico. Vamos a al siguiente slide. Los objetivos del test del árbol son los mismos que los del Macover. Acá está lo que yo les decía hace un ratito. Salvo ese sesgo tan particular que tiene el Macover, que nos permite indagar la identificación sexual. Por lo tanto, si el test de Macover nos permite ver área afectiva emocional,
nos permite ver área social, área intelectual, área sexual, pues entonces el árbol también. Salvo que en el test de Macover, ya saben, se indaga más identificación sexual. La elección de este test como parte de una batería es amplia. Chicos, el test del árbol puede ser tomado a todas las edades, al igual que el Macover. En cuanto el niño comienza a agarrar el lápiz, lo primero que generalmente dibuja, instigado obviamente por papito y mamita o por el medio, ¿no? Dibuja el esquema corporal. Y al principio dibuja como una cabeza, ojos por ahí, ojos por allá, cabellos por allá, por acá. Y de la cabeza es el estadio del renacuajo que llamamos los psicólogos, ¿no? Que es un redondo totalmente desordenado, la boca puede estar en la frente, los ojos no están alineados, y de ese redondo aparecen las manos y los pies. Y alguna vez les dije, claro, lo que pasa es que el niño dibuja lo que ve, siente su cabeza, que es donde está su senso-percepción, y siente y mira sus pies y sus manos. Por lo tanto, esquema corporal para el niño, cabeza, pies y manos. Es lo que siente, es lo que percibe. Ahora bien, esto va evolucionando poco a poco, pero el niño puede, desde un principio, proyecta. El ser humano necesita proyectar su mundo interno en toda producción, en toda decisión que él adopte. Por lo tanto, es un test que ustedes pueden tomar a toda edad. Viejitos, jóvenes, no hay problema. Acá están las áreas a las que nosotros nos vamos a dedicar en la indagación, en la interpretación, en la evaluación del test del árbol. Vamos a ver áreas afectivas, emocionales, sexuales, intelectuales, sociales. Ojo, que dividir al ser humano en estas áreas no siempre es correcto, aunque es didáctico. O sea, porque el ser humano no, o sea, si nosotros estamos en una relación, en un vínculo social, en un vínculo de amistad, obviamente que también imprimimos ahí nuestras formas de amar, nuestras formas de procesar la información. Es decir, no es de que somos sociales, 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 somos sexuales, sexuales, sexuales. No, chicos, todo está relacionado, interconectado. Pero digamos que por fines didácticos vamos a hablar de áreas afectivas, emocionales, sexuales, intelectuales, sociales. Por ejemplo, yo acá añadiría un área más, que sería la somática, porque todos tenemos una relación con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está sano y no le damos tanta importancia, a no ser con eso de me gusto o no me gusto. Me encantaría ser alto, alta,
flaca, flaco, musculoso, no musculoso, tener ojos verdes, tener ojos negros, etcétera, etcétera. ¿No? Pero cuando el cuerpo está enfermo, chicos, ¿cómo es el determinante en nuestra forma de ser? ¿Cómo es de determinante en nuestro comportamiento? Fíjense ustedes, muchos de ustedes, gracias a Dios, son sanos, pero hay algunos que padecen, que tienen algunos padecimientos que me han hablado por celular y me dicen, yo sufro de tal cosa o sufro de tal otra cosa. Chicos, cuando el cuerpo está enfermo, adquiere una dimensión especial, obviamente, por la mayor resignificación que tiene ese cuerpo en todo lo que es esa persona. Por lo tanto, yo añadiría acá el área somática, que también me habla muchísimo de la aceptación o no de nosotros mismos como cuerpo, de nosotros mismos como soma, con todas las vicisitudes, desde un cuerpo sano hasta un cuerpo con dificultades, aun sea simplemente el no ver, aun sea una simple cosa como el no ver o el tener, qué sé yo, rinitis alérgica. Vamos entonces a otro slide. Algunas características especiales. ¿Qué quiero decir con esto? El dibujo del árbol representa el cómo se planta una persona, se erige una persona en el mundo, cómo pisa, entre comillas, el mundo. Cómo se percibe a sí mismo y cómo utiliza sus recursos personales para adaptarse o no a la vida. Fíjense que los árboles se yerguen ante nosotros, se levantan ante nosotros. Y entonces, ante tanta variedad de árboles, nosotros al dibujar elegimos determinadas características para ese nuestro árbol, determinado tronco, determinadas ramas, determinadas hojas, determinada distribución de ramas, tronco, hojas, determinado tipo de características internas, por ejemplo, en el tronco. Por lo tanto, fíjense todo lo que representa un árbol, puede representar un árbol, con el cual cada uno de los testados se identifica, chicos. Al dibujar, elijo poner en mi árbol estas características porque me identifico con ellas. Si no, no las elegiría. Sigamos. Sigamos con las características especiales. Por medio del tratamiento de las diferentes partes del árbol, podemos analizar cómo es esa estructura de personalidad. Esto ya les he explicado al hablar de estructura y características.
Sigo con las características especiales y acá los invito a analizar la estructura de cualquier árbol y tendremos copas, ramas, tronco, lo que al principio de esta videoconferencia les decía. Sin embargo, cada una de estas partes puede tener un tratamiento totalmente particular, respetando las características del individuo a quien estamos testando, lo que posibilita la esperada saturación proyectiva que buscamos los psicólogos. Precisamente la diversidad, la variedad de opciones es lo que nos permite esa saturación proyectiva. ¿Cómo podríamos analizar el test del árbol en estos aspectos generales? Parto de esa pregunta para hacerles ver lo que también al principio de esta videoconferencia les decía. La copa, cabeza, ramas, brazos, hojas, dedos, tronco, cuerpo, contornos del tronco, el yo, base, piernas, relación con la realidad, base del tronco, el contacto con la tierra, los pies, y ahí está todo lo que esto nos puede proporcionar. Estas características de la estructura del árbol nos puede proporcionar. ¿Qué requerimos para tomar el famoso test del árbol? Hojas bond, tamaño carta. Ya saben, el lápiz Faber número 2 o HB, ese lápiz amarillo al que tienen que sacarle el borrador, porque acá sí, a diferencia del Bartek, acá sí podemos dar borrador, pero no es que le mostramos al testado, mira, acá está borrador, como, como mi profesora de proyectivas decía, dejen el borrador encima de la mesa como quien no hace nada ni dice nada. Si está ahí y él lo toma, perfecto. O si ella lo toma, perfecta. Si no, también. Chicos, pero borrar tiene también su gran interpretación. Después podríamos hablar sobre ello. No, pienso de que ahora podemos hablar sobre ello, porque después nos vamos a olvidar. El no borrar es tan malo como el borrar 20,000 veces. Chicos, ¿qué significará el no borrar? A ver, ¿qué creen que significará el no borrar? Es una pregunta que quisiera que me la respondan ustedes. Fernando, a ver. Lice, buenos días. Buen día, Fer. En base, digamos, a lo que hemos visto, yo lo relacionaría con lo que es la seguridad, pero también dependiendo, digamos, del dibujo, podríamos relacionarlo, digamos, con un componente de temor ante la crítica, porque una vez es por temor, no, digamos, uno por temor podría mantener el dibujo a pesar de que cree que está mal, entonces, para que no se note eso, podría mantenerlo. Entonces, podríamos también hacer una comparación, relación con el análisis interpretativo que obtengamos del dibujo también. Gracias, Fernando, pero no es así. Ahora te explico. Esperen que hay
en el chat alguna respuesta. Dice, no saber hacer introspección. Israel Josué Chuquimia. No saber hacer introspección. No, chicos, a ver, el no borrar es un tanto, ya saben, síntoma de omnipotencia. Esas personas que creen saberlo todo, esas personas que creen no equivocarse en nada, esas personas que creen que todo lo que hacen es perfecto y que no piden disculpas, no piden perdón, no piden consideración por sus errores. Fernando decía, seguridad en sí mismo, sí, puede ser, pero rayando en la omnipotencia. La omnipotencia, aquella en la que, como Israel decía, no hay introspección, no. No hay autocrítica. Y al no haber autocrítica puede no haber introspección, pero no siempre están de la mano. Quiero decirles que el no borrar más bien puede ser un signo de mucha omnipotencia. Y no se olviden de que nosotros como psicólogos, chicos, lo que buscamos es la repetición. Que nosotros como psicólogos buscamos el síntoma. Porque como Fernando o como Israel dicen, no, puede tratarse de una característica, entre comillas, pasajera. En lo que no estoy de acuerdo, Fer, sobre todo con Fernando, es en que él dijo que era signo de mucha seguridad, ahí estoy de acuerdo, puede ser, pero esa seguridad llegando a la omnipotencia, esa sería nuestra pregunta. Y creo que la pregunta por la que partimos más los psicólogos, el que no borre es signo de omnipotencia. ¿Podré ver este rasgo de esta persona en otras partes del test? ¿Se repetirá en otras partes del test? Pero Fernando además añade que muchas veces por temor, por vergüenza, por temor a la crítica del otro, a veces no borra. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no aceptar un error, lo que hace un rato les decía. No hay cosa más humana en el mundo, chicos, que aceptar los errores. O sea, ¿cuándo dejamos de perseguirnos a nosotros mismos? Cuando nos aceptamos erróneos, qué facilito. Miren qué bonito, qué bonito. Soy errónea. Me declaro errónea. Por lo tanto, al declararme errónea o declararse ustedes erróneas, pueden cometer errores. ¿Quién les dijo que tenían que ser los máximos exponentes del mundo? ¿Quién les dijo que tenían que ser Superman o la Mujer Maravilla? Cuando se acepten limitados y cuando el ser humano se acepte limitado, sujeto a cometer 20,000 errores, vive más tranquilo, porque es como si se diera permiso para cometer errores. Obviamente, ir al otro extremo tampoco, ¿no? Pero poner todo el empeño por hacerlo mejor, qué bien.
pero saber de que nunca vamos a llegar a la perfección, mejor. Pero muchísimo mejor cuando sabemos de que somos perfectibles. Y al ser perfectibles, seguimos siendo erróneos. Por lo tanto, Fernando, eso de no querer reconocer no querer reconocer sus errores, tiene esta connotación y está de la mano con la interpretación de omnipotencia. La persona que no quiere reconocer sus errores es una persona omnipotente. Que lo haga por timidez, no creo. Ahí es donde estoy en contra de la interpretación de Fernando. No es por timidez, no, es en última instancia otro rasgo de la característico de esa persona puede ser timidez, pero que no agarre el borrador por timidez, más difícil, es más difícil. No imposible, pero es más difícil. Bueno, hemos analizado el que no borre nunca. Y esto en todos los test gráficos. Vamos al otro extremo, chicos. Borra todo. Chicos, he tenido un paciente que tardó 4 horas en hacer macover. 4 horas. Gracias a Dios en ese entonces tenía una alternativa, un cuarto alternativo en mi consultorio. Y cuando vi de que el señor no había ni siquiera llegado ni a la mitad del dibujo, pasados los 45 minutos de su hora, entonces lo puse en el cuartito alternativo y le dije, dibuje todo lo que quiera y como quiera. Ustedes dirán, pero usted tendría que haber visto, es que yo ya sabía que era una persona sumamente obsesiva, porque chicos, ponía un tracito y lo borraba. Volvía a poner el tracito, pero en el mismo lugar y en el mismo sentido. Volvía a borrar. Volvía a poner el... Y eso se llama repetición compulsiva. Y ya sabemos que es característica del obsesivo. El obsesivo, por su parte, es un perfeccionista frustrado. Quiere llegar, es autoexigente, quiere llegar a la perfección, pero no puede. Pero persiste, 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 persiste. Y en cada persistencia y en cada repetición se frustra más. Pero jamás va a llegar a la perfección porque no le conviene. Porque al llegar a la perfección dejaría de repetir y dejaría su síntoma. No le conviene. Por lo tanto, el borrar demasiado no solamente es signo de obsesividad, de querer llegar a un perfeccionismo, pero también es signo de sufrimiento neurótico, obviamente. Ahora, esto en los obsesivos, pero ¿y qué pasa
en esas personas que utilizan el borrador comúnmente. Chicos, son aquellos, hay que ver, hay que fijarse. Y yo les pido que se fijen sobre todo qué parte borran. El obsesivo borra todo. El obsesivo borra todo trazo que hace, lo hace 2 o 3 veces. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta y recuerden cuando se den cuenta, recuerden cuando estén frente a un obsesivo y digan, esto la Pati nos dijo. Ustedes van a mirar y van a decir, pero si la rayita la hizo igualita a la anterior. Idéntica. Y entonces, ¿por qué la borró? Y la última rayita que queda es idéntica a la primera. Y entonces, ¿por qué la borró? Bueno, son preguntas que solo el obsesivo nos puede contestar, pero en estado hipnótico o cuando hable su inconsciente. No. Pero así nomás. ¿Hola? Alguien prendió su micrófono. Bueno, pero así nomás no vamos a tener respuesta. Ahora, me dirán, ¿qué pasa con las personas que borran normalmente? Ay, bueno, la interpretación sería, bueno, son capaces de cierta tolerancia a la frustración. Cierta tolerancia a la frustración porque no está bien, no está bonito, algo falla para la persona y por lo tanto puede borrar. Pero desde Melanie Klein, diríamos, el que borra normalmente un dibujo puede reparar sus culpas. No se olviden que Melanie Klein se peleó con Freud. Ya vamos a hablar de eso, pero una de las causas principales fue que Melanie Klein decía que teníamos defensas, emitíamos defensas, mecanismos de defensa desde que nacemos. Y Freud decía, estás loca, amiga Melanie. Las defensas son partes del yo, son mecanismos de defensa del yo. Y mientras el yo no esté constituido, no hay defensas. Y el yo se constituye en el complejo de Edipo. Por lo tanto, hasta los 5 o 6 años, no hay defensas. Se van construyendo paulatinamente y se consolidan en el complejo de Edipo. Melanie Klein agarra Freud. Sigmund, no es así. Los niños emiten defensas desde que nacen. Y bueno, y ahí se pelearon. Se pelearon, chicos. Como buenos neuróticos, todos los del Círculo de Viena vivían peleándose, como nosotros en la universidad. Pero así de neuróticos somos todos. Entonces, chicos, Melanie Klein decía, el neurótico tiene la posibilidad de errar, culparse y reparar. ¡Qué bárbaro, chicos! Y no saben cómo ayuda esto. ¿Cómo ayuda esto con nuestros pacientes? Estén en el área que estén en el área clínica, en el área social, organizacional, en el área ambiental, estén en el área que estén. ¿Cómo ayuda a los psicólogos ver esta posibilidad de reparación? Es decir,
todos somos erróneos. Nos vamos a sentir culpables por ello. Pero todos podemos reparar nuestros errores. Y esa es la vida neurótica, chicos. Vivimos reparando nuestros errores. Por lo tanto, el que borra puede enfrentar, puede tener cierta tolerancia a la frustración. No estoy diciendo del que borra compulsivamente como el neurótico obsesivo. El neurótico obsesivo además presenta muchísimo problema con la frustración. En cambio, el que borra en una forma totalmente equilibrada, es decir, borró determinadas partes de su dibujo y punto. Nos habla simplemente de una neurosis en la que la persona puede reconocer errores y, de acuerdo a Klein, reparar esos errores. Por lo tanto, puede hacer sana, 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 culito de rana. ¿No? Entonces, ya saben lo que significa el borrar. Ahora, ustedes siempre tienen que ver la parte en la que borra. No es lo mismo borrar las manos, que va a tener un significado especial. Por ejemplo, manos. Tiene un significado muy ligado a lo sexual. Generalmente, algún pecadillo ligado a la masturbación, algún pecadillo ligado a robo, hurto. Generalmente dificultad en las manos, culpa. Es sinónimo, dificultad en el dibujo, ¿no? De las manos y de los dedos, es culpa. Van a ver que gran parte de los adolescentes dibujan a la persona y dibujan a la persona con las manos en los bolsillos. O las manos ocultas detrás del cuerpo, o sea, en la parte de atrás. Les cuesta dibujar manos y dedos. Y eso es porque está muy ligado a la época, está muy ligado a situaciones de onanismo, de masturbación. O, mejor dicho, o incluyente y excluyente. Culpa por algún manejo pecaminoso, entre comillas, con las manos. Por ejemplo, se ha visto de que personas violentas físicamente, es decir, personas que pegan, ocultan las manos o tienen muchas dificultades en el dibujo de las manos y los dedos. Por lo tanto, fíjense mucho en las manos, chicos, que dibuja una persona. Y en el caso del test del árbol, fíjense mucho en las ramas y en los dedos, que son un tanto igual que en el Macobar. Bueno, ya saben lo del borrador. Qué interesante, ¿verdad? O sea, toda conducta de nuestro testado tiene una razón de ser. Consciente o inconsciente, pero hay una razón de ser. Seguimos, mesa adecuada para que no distorsione el dibujo con relieves inapropiados. Eso ya lo saben.
yo les recomiendo de que siempre usen mesa, la mesa de los psicólogos siempre tiene vidrio, precisamente para evitar relieves que podría causar, por ejemplo, una mesa de madera. Ambiente adecuado para la toma del test, cuidado que lo tomen en un pasillo donde hay 20,000 personas pasando. El testado tiene que concentrarse en el trabajo que le pidamos. Y por último, el encuadre explicitado. Generalmente el encuadre ya está explicitado antes de que se le tome cualquier test. Vamos a aplicar algunas técnicas, si usted está de acuerdo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que implica el encuadre. Forma de aplicación, muy fácil, chicos. Dibuje un árbol y se observa todos los detalles del comportamiento del individuo, los comentarios que realiza, por dónde comienza, por dónde termina, las dificultades, los borrones, toda la información desde el momento en que tomamos el test, chicos, desde el momento en que recibimos a nuestro paciente para tomarle el test, ya es mera interpretación nuestra, ya depende de nuestra pericia. Y cuanto más información teórica tenemos, chicos, más posibilidades de análisis vamos a tener. ¿Qué les parece? O sea, cuanto mejor formados estamos teóricamente, podemos ver, entre comillas, mirar, entre comillas, observar, entre comillas, más detalles esenciales que no son manifiestos. Es decir, me encanta el Principito porque habla de nuestra profesión. Lo esencial es invisible a los ojos y nosotros, los psicólogos, nos dedicamos a eso invisible a los ojos. El comportamiento es lo que es visible. La conducta es lo que es visible. Pero nosotros somos aquellos que sabemos interpretar qué hay detrás de esa invisibilidad. Bien, entonces toda información puede ser interpretada como alguna vez les he dicho, desde el cómo se presenta la persona, desde qué estilo tiene tatuajes, tiene piercings, se pinta, no se pinta, porque hay ahorita hombres y mujeres que se pintan, chicos, ¿no? O sea, se tiñe, no se tiñe, te mira a los ojos, te aprieta bien la mano, te aprieta demasiado suave, te habla, te pide permiso, te dice, ¿puedo usar el borrador? Hasta el puedo usar el borrador es un signo de, oh, no es una persona invasora, porque otros agarran y directamente, sin pedir permiso, ya asumen de que está ahí el borrador para ser usado y listo, sin ningún tipo de permiso. Pero aquel que pide permiso, que no está mal tampoco, ¿no? Porque es cierto que está ahí el borrador. Como quien dice, ahí dejamos el borrador. Pero la persona que agarre, ¿puedo usar borrador? No nos querrá decir de que es un poquito más reglado. No nos querrá decir de que
pide permiso porque está más sometido a leyes, a reglas, y bueno, a corroborarlo, chicos. Entonces, vean que la consigna no es nada difícil. Dibuje un árbol y esperamos a que dibuje el árbol. Forma de aplicación, termina de dibujar y se le aplica un cuestionario. Recuerden ustedes que en el Macover terminaba en el Macover, estoy hablando del otro test, terminaba de dibujar la primera persona, sacábamos la hoja, la poníamos a un lado frente al testado y le decíamos ahora dibuje otra persona del sexo contrario. En cambio acá, en el árbol, termina de dibujar el primer dibujo y le pedimos inmediatamente, le aplicamos inmediatamente un cuestionario, le pedimos que responda algunas preguntas. Siempre recordemos, chicos, que el cuestionario no es encuesta. Para nosotros el cuestionario no es encuesta. No es a la pregunta la respuesta, a la pregunta la... No. Chicos, no. El cuestionario son desenlazantes, por favor, esto lo tienen que aprender. No es como en el colegio. ¿Cuántos años tiene? ¿En qué colegio está? ¿En qué curso está? O sea, no. El cuestionario nuestro es desenlazante de asociaciones. En el cuestionario tenemos una serie de, como ustedes han debido ver, preguntas que nosotros lanzamos con el fin de que el individuo hable, ponga palabras, diga algo. Qué importante es la palabra, chicos. Los gestos también, pero no tanto como las palabras. No se olviden que el inconsciente está conformado por palabras. La palabra no se estructura. Por lo tanto, el cuestionario es un disparador, es un desenlazante. Y nosotros podemos hacer un seguimiento. Por ejemplo, en el test del árbol, ¿no? O sea, cualquier pregunta que pueda ser respondida, o en el Macover, cualquier respuesta del individuo que no está clara, podemos hacer un seguimiento de ella. Por ejemplo, este árbol, ¿está solo o está acompañado? Obviamente, la pregunta nos remite a la vida social. Y el individuo nos dice, parece solo. ¿Cuál sería su próxima pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué parece solo? Porque nosotros queremos sacar la respuesta a la persona. No queremos inducir, no queremos presuponer. Todo tiene que ser en base a la respuesta de la persona. ¿Por qué parece solo? Porque está alejado de los demás, porque los demás son de otra especie y demás cosas. Entonces, vamos a tener
respuestas que nos van a permitir enriquecer nuestra interpretación. Y acá les pongo, ¿no? Como psicólogos no podemos suponer ni inferir nada. Todo lo tiene que hacer o decir el paciente. Chicos, es una de las cosas más bonitas, pero también peligrosas, ¿no? Que nos da la profesión. El mal del psicólogo. El no ser prejuiciosos. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Pero ante una conducta hay miles de posibilidades de porqués. Y esa es la parte subjetiva de la persona. Y mientras esa persona no esté en terapia, no esté en tratamiento, pues esa persona tendrá su porqué. Y en nuestra vida cotidiana, chicos, despojémonos de los prejuicios. Despojémonos de los chismes. ¡Ay! ¿Ha dicho qué? Un ratito. No, mientras la persona no está presente, no. Por lo tanto, el psicólogo tiene que entrar realmente como un lienzo en blanco, como una hoja en blanco, donde el paciente puede proyectar a través de su dibujo, a través de su discurso, todo lo que quiera. Todo lo que quiera y como quiera. Y cuando quiera. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es interpretar la evidencia, no la suposición. Les doy un ejemplo. En una entrevista dicen, ¡ay, se ha puesto neurótica! La siguiente pregunta del psicólogo, ¿cómo? ¿Cómo neurótica? ¡Ay, sí, pues! Es que para unos, neurótica se ha puesto a gritar. Para otros, neurótica es callarse y ponerse roja o rojo de rabia. Para otros, neurótico es tirar cosas. Para otros, neurótico es desmayarse. Para otros, neurótico es pegar, descontrolarse. Por lo tanto, chicos, nosotros tenemos que saber qué hay detrás de ese significante, ¿no? Tenemos que saber primero cuál es el significante y qué hay detrás de ese significante. ¿Qué hay detrás en la historia del individuo que sostiene ese significante? Entonces, no podemos suponer ni inferir nada, en absoluto. Forma de aplicación, segunda consigna. Se retira la hoja del primer dibujo después de haberle aplicado el cuestionario. Se retira la hoja del primer dibujo y se la coloca al frente de nuestro paciente, dejando en descubierto la próxima hoja en blanco. Se le dice la segunda consigna. Ahora en esa hoja dibuje un árbol frutal. Chicos, posibilidades en base a esto del árbol frutal, posibilidades que siempre están presentes. Ya he dibujado un árbol frutal. No importa,
respuesta nuestra. No importa, dibuje de nuevo. ¿Puedo dibujar igualito? Puede dibujar como usted quiera. Chicos, una de nuestras respuestas favoritas que nos van a permitir de que el sujeto se sienta libre, totalmente libremente expuesto a su libre albedrío, a su libertad, a su libre proyección. Es como usted quiera, como usted desee, como usted prefiera, como a usted le guste. Decida usted lo que usted quiera. En México, lo que usted mande. Nuestra respuesta favorita. Bueno, en el segundo árbol, se procede a tomar nota de todos los detalles, sean estos verbales o conductuales, para enriquecer nuestra interpretación. Y chicos, nuevamente se aplica el cuestionario. Nuevamente aplicamos el mismo cuestionario y con las mismas características técnicas. Cuestionario es simplemente desenlazante, es el gatilleo de mayores asociaciones. Sigamos. Dificultades que se pueden presentar. El sujeto puede preguntar sobre la clase de árbol que tendría que dibujar. ¿Qué clase de árbol tengo? ¿Un molle? O otra cosa que dicen acá. No sé mucho de árboles. El árbol que usted quiera, el árbol que usted prefiera. Siempre la respuesta debe ser totalmente neutra, chicos, porque si ustedes inducen, ya invalidamos la prueba. ¿Y por qué no dibuja un árbol, un manzanero? No, pues, esa es proyección del psicólogo. Ustedes tienen que dibujar, ustedes tienen que dejar que el sujeto dibuje lo que él quiera. No, siempre busquen las respuestas más neutras, siempre. Otras dificultades que pueden presentarse es lo que hace un ratito les decía, ¿no? Ya he dibujado un árbol frutal, entonces en ese caso se le dice, no importa, por favor, ahora vuelva a dibujar un árbol frutal. ¿No? Vuelva a dibujar un árbol frutal. Ni siquiera le dicen, vuelva a dibujar otro árbol frutal. No, vuelva a dibujar un árbol frutal. Ahora, frutos. ¿Qué son frutos? Producción. Frutos, hijos. Producción, hijos. Todo lo que producimos y nuestros hijos. Entonces, ya tenemos posibilidades de interpretación. Otra dificultad que puede presentarse. Si el testado dibuja en cualquiera de las dos consignas
un árbol de Navidad o una palmera, se espera que termine. No se toma el cuestionario. Se retira la hoja, cuando termina, se retira la hoja y nuevamente se emite la consigna. En esta hoja dibuje un árbol, menos palmera ni árbol de Navidad. A este dibujo sí se toma el cuestionario. O sea, no es de que ustedes tienen que ver por ahora que estamos entrando a la época de Navidad, toman el test del árbol y gran parte de nuestros testados van a tener la pericia de dibujar un árbol de Navidad, pero el día de ayer tenían que haber hecho ese trabajo. Primero, forma del árbol de Navidad, forma de la palmera. Tanto el árbol de Navidad como la palmera están formadas por ángulos. La palmera, el tronco tiene ángulos, las hojas son angulosas. El árbol de Navidad, ángulo, 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 ángulos opuestos, pero ángulos. Por lo tanto, la forma no permite mayor flexibilidad en tanto proyección. Por eso es de que en tanto forma no tomamos, o sea, no nos permite mayor proyección. Pero en tanto contenido, chicos. ¿A quién le gusta la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Y a muchos detestan la Navidad. Como yo. Dirán, ay, listen, primero nos dice que me encanta y luego detesta. Sí. Chicos, Navidad es tiempo de amor, tiempo de familia, tiempo de olor a pino, olor a queques, olor a galletitas de jengibre, reuniones con el tío, la tía, el abuelo, la abuela, los hijos, abrazos, besos, lágrimas. Y lágrimas tanto de alegría como de tristeza. De alegría por la vida, de alegría por estar juntos, por estar reunidos. Y de tristeza, chicos, porque ¿cuántos faltan en nuestra mesa? ¿Cuántos faltan en nuestra reunión? O sea, recuerdo, no se olviden, chicos, que yo estoy cerca de los 100 años. Y yo recuerdo mis navidades de mi infancia. Eran hermosas. ¿Por qué? Porque estaban los abuelitos, los tíos, los primos. Y todos eran abrazos, besos y muestras de cariño y muestras de amor. Poco a poco se fueron yendo al cielo. Y ahora yo me convertí en la abuelita. Poco a poco mis abuelos se fueron, mis tíos se fueron, mis papás se fueron, hasta hermanos se fueron, hasta marido se fue. Marido se murió. Y poco a poco
transcurrido el tiempo, hay muchas sillas vacías, como vacíos en nuestro corazón. Por tanto, chicos, la Navidad es y representa algo positivo, de alegría, de felicidad, de amor, de vida, como de muerte, de tristeza, de vacío, de soledad, de ausencia, de abandono. Por lo tanto, estas contradicciones, ¿no? Y ojo que no hablo de lo económico, porque muchos me van a decir, también tiene que ver lo económico, ¿cierto? Pero hablemos de la experiencia, hablemos de la vivencia. Por lo tanto, Navidad puede tener connotaciones tan positivas como tan negativas, tan contradictorias en una sola fiesta. Y por otra parte, palmera. Chicos, ¿han visto palmera en el Polo Norte? Bueno, no sé si han ido, pero si han visto algunas películas, no hay palmeras en el Polo Norte. Las palmeras son características de lugares cálidos. Santa Cruz, Cochabamba un tanto, Chapare, playas, playas con palmeras. Por lo tanto, las palmeras tienen una forma muy agresiva de presentarse a la vida. Ángulos, 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 todo ángulos. Y por lo tanto podríamos nosotros interpretar como mucha agresividad. Pero ojo, la palmera también pertenece, chicos, a lugares cálidos. Por lo tanto, la contradicción entre lo que es lo agresivo y lo que es lo cálido, lo amoroso, lo envolvente, bueno, benévolo, un clima espectacular porque incita a vacación, a expansión, a playa, a diversión, a calor. Por lo tanto, chicos, tanto el árbol de Navidad como la palmera tienen muchas contradicciones en sí mismas. Si bien se toma en cuenta el hecho de que haya dibujado y su elección natural, su elección, la elección espontánea de nuestro testado haya sido esta. Después podemos preguntar, ¿qué significa la Navidad para usted? Después le podemos preguntar, ¿por qué le gusta la palmera? Después. Pero termina de hacer palmera, termina de hacer el árbol de Navidad, calladitos, pasamos la hoja, ponemos la palmera, ponemos el árbol de Navidad al frente de nuestro testado y ahí procedemos nuevamente a emitir la consigna. Pero añadiendo, en esta hoja dibujé un árbol menos palmera ni árbol de Navidad. Nos pregunta,
¿Por qué? ¿Por qué no palmera? ¿Por qué no árbol de Navidad? Y ahí nosotros podemos responder, ¿qué significa para usted el árbol de Navidad? ¿Qué significa para usted la palmera? O sea, nosotros no vamos a dar respuesta, sino vamos a aprovechar la pregunta para volcarla a la persona. Evaluación y análisis. Ya saben ustedes que tenemos que evaluar plano gráfico, que es los factores de expresión y de integración del Bartik. Y tenemos ahí ya, y vuelvo a repetir, si ustedes pudieran, chicos, hacer sus propios contenidos del plano gráfico, es decir, todas las interpretaciones que podríamos tener del plano gráfico, sería formidable. Van a ver cómo me van a agradecer, porque el día de mañana les va a facilitar el trabajo, pero en forma muy manifiesta. Les va a facilitar el trabajo muy bien. Plano del contenido, ahí es donde nosotros tardamos más, porque empezamos en el plano del contenido, como su nombre lo indica, ¿qué ha dibujado? ¿Qué contenido tiene el dibujo de la persona? ¿Qué ha dibujado? ¿Cómo ha dibujado? ¿Ha dibujado hojitas lanceadas, puntiagudas? ¿Qué ha dibujado? Y ahí tenemos la posibilidad de interpretación a través del libro. Ustedes van a ver, chicos, en el plano del contenido, pero innumerables interpretaciones por cada una de las formas de dibujo. Ramitas así, ramitas así, interpretación. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es elegir. O sea, ustedes en el plano del contenido ponen todo. Pero después de todas esas interpretaciones, ustedes ven las que convergen, es decir, aquellas que se repiten, las divergentes, aquellas que no se repiten, pero que hacen al cuadro. Por ejemplo, convergente. El sujeto dibujó y borró 20,000 veces el dibujo. En la parte de los ojos. Por lo tanto, algo pasa con los ojos. Se siente perseguido o tiene algún significante en tanto la mirada. El hecho de que sea el dibujo muy borrado y que justo haya tenido dificultades en los ojos, muchas dificultades en los ojos, nos puede hablar de un cuadro obsesivo, pero además con cierta persecución, cierto sentimiento de persecución por los ojos, mirada, y obviamente crítica. Entonces, ustedes ven, si esos rasgos convergen, y convergen dentro de lo que es un cuadro,
Y ustedes tienen algunas connotaciones de la vida del sujeto. Y por ejemplo, el motivo de consulta es el toc toc, es decir, que el sujeto empieza con el toc toc antes de ejecutar cualquier tipo de conducta, comportamiento. Por lo tanto, hay convergencia y hay divergencia. Solo borró los ojos, pero da, o sea, todos los síntomas convergen en un cuadro obsesivo, por ejemplo. Por lo tanto, chicos, volviendo a lo que estamos en el plano del contenido, ustedes van a tener unas múltiples opciones dentro del plano del contenido de interpretación en el test del árbol, en el mismo libro. Ningún test se puede calificar sin el libro, chicos. Por lo tanto, motivo a los alumnos a que en uno de sus paseos vayan y compren. Si no es el test del árbol, son las fotocopias del test del árbol. Les va a servir muchísimo. Ahora, ¿tienen que poner todas las interpretaciones? No, chicos. Tienen que tener aquellas interpretaciones que coincidan con la estructura, que coincidan con el funcionamiento, que coincidan con los rasgos, pero sobre todo que coincida con motivo de consulta y la historia del individuo. Entonces, ahí ustedes tienen que elegir. Tenemos el plano de las estructuras formales. ¿Qué es Piaget? Jaja, yo les dije en genética, aprendan Piaget, les va a servir. Y bueno, les he mandado también un cuadrito para hacerles recuerdo de todo el desarrollo del dibujo, que Piaget no lo toma de sí mismo solamente, sino de Luckett y de otro autor que ahorita no me acuerdo, pero chicos, tenemos que estar muy atentos al desarrollo del dibujo, porque esa es la forma como el testado nos está diciendo que procesa la información, en qué etapa de desarrollo se encuentra, en qué etapa de desarrollo intelectual se encuentra. Y esto lo vamos a hacer tanto, analizando tanto el dibujo como el cuestionario, como las respuestas que nos ha dado en el cuestionario. Vamos a ver si el individuo se mueve con una inteligencia intuitiva, vamos a ver si se mueve con una inteligencia lógica, si se mueve con una inteligencia lógica concreta o lógica formal, y esto lo vamos a cruzar con el dibujo que ha hecho la persona. Estos tres planos, chicos, gráfico del contenido y de las estructuras formales, nos van a dar como resultado el gran plano psicoanalítico. Y por último, el test del árbol en nuestro medio. Claro, porque muchos hablamos de, wow, ¿no? ¿Qué ha pasado en Europa con este investigador Koch y qué han hecho los alemancitos con el test del árbol? Nosotros tenemos que hablar qué pasa con nuestro medio, en nuestro medio.
Indudablemente, el té del árbol es más rico que el Macover. Salvo esa posibilidad que nos ofrece esta última prueba. Es más rico, nos da más posibilidades de interpretación. El té del árbol es más sorpresivo para nuestros testados, lo que nos permite mayores interpretaciones. Porque al igual que en Alemania, chicos, al igual que en Europa en general, el Macover acá también se ha difundido mucho, no solamente como Macover en sí, sino también como Kopitz o como Goedenacht. Entonces, la gran parte de las personas, vas al psicólogo, te va a hacer dibujar una persona. En cambio, las posibilidades que nos da el té del árbol sorprende más a nuestros compatriotas porque no se esperan. Y tenemos mayor saturación proyectiva. Por eso es que les digo, salvo niños hasta los 6, 7 años y púberes y adolescentes con algún problema de identificación sexual, tomen Macover. Pero después tomen árbol, chicos, van a ver y van a ver cómo van a tener múltiples posibilidades de interpretación. De ti depende. Esto es lo que les entrego a ustedes. Ya tengo que irme, chicos, se nos ha pasado la hora, pero quisiera que lean estito más. Los conocimientos los construyes tú. Es verdad, es todo un libro el que tienes delante tuyo con el té del árbol. Solo depende de ti el que lo leas y te nutras de una prueba que te hará competente y hábil el día de mañana. Chicos, además de descubrir la riqueza de los test gráficos y que es una experiencia deliciosa para los psicólogos, es una muy linda experiencia. Además de sorprendernos también nosotros mismos de las posibilidades que tenemos como psicólogos, el test del árbol o los test gráficos en sí les dan la posibilidad de meterse, de sumergirse en la vida de las personas con título, es decir, con permiso. Y van a descubrir un mundo maravilloso. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Lastimosamente tengo que irme inmediatamente porque ya tengo mi Proyectivas 2 curso que ustedes, espero que todos ustedes estén el semestre que viene. Chicos, preguntas. Rapidito porque me voy. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bienvenido siempre. Gracias, Fernando. Gracias, Israel, por ayudarme a que la clase sea dinámica.
Mil gracias a la persona que me está mandando el chat y que me dice de que ha sido buena clase. Un beso a todos, un abrazo y hasta la próxima semana. Sean aplicados, por favor. Chao.